Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven. Y esto no es un déjà vu, porque es la segunda vez que está con nosotros Oscar Herbert. ¿Cómo estás? Bien, amigo, gracias por la invitación. Así es, segunda vez en Insomnio. Segunda vez. Oye, bro, la verdad es que me gusta mucho cada vez que participamos en conjunto en cualquiera de los podcasts y programas que se hacen. Hace falta que estés en Paranormal. Así, desde Insomnio te extiendo una invitación. Gracias. Y por si acaso alguien pues no vio tu participación anterior, no la escuchó, ¿nos puedes decir quién eres, a qué te dedicas y redes sociales? Ok, Oscar Herbert, estoy en el canal de Se Regalan Sustos. Ahí en la mesa estoy con Dafne Silva, Paco Arias, estamos de host. Un canal igual con respecto al tema paranormal, hablamos de crímenes, de historias y todo, sobre todo el lado oscuro, ¿no? No hace mucho grabaste con nosotros. Ajá. Y creo que te la pasaste muy bien. Hablamos de alguien a quien admiras demasiado y creo que también ahí somos como que hicimos match un poquillo más, ¿no? Sí. Y estamos ahí en Se Regalan Sustos, Oscar Herbert en Instagram, en TikTok, en Threads y Twitter. Ahí estamos. Y es que la admiración a este artista trasciende fronteras. Bad Bunny. Sí, claro, el mejor de toda la historia. Oye, la vez pasada cuando estuvimos juntos, me acabo de dar cuenta que la narración era acerca de premoniciones. Y ahora... No, es cierto, fue accidentes. Accidentes, exactamente. Accidentes, mira. Y te juro que hace rato cuando estaba leyendo las historias, sentí que este capítulo ya lo habíamos grabado. ¿Sí? Y mi cerebro se convenció de que habíamos grabado premoniciones, pero no. Era accidentes, tienes toda la razón. Sí. Y es que es muy extraño porque es un tema que no creí ver aquí en Insomnio, que tiene que ver con premoniciones, pero no son premoniciones como tal. Estos son los llamados déjà vus. ¿Tú alguna vez has experimentado uno de estos? Sí, claro. Recuerdo la primera vez, no fue de un tema paranormal, pues estaba muy niño, yo creo que tenía como unos 8 años. Ajá. Iba con mamá caminando y me sorprendió esta parte donde me quedé pensando, esto lo acabo de vivir. Y se empezó a reír y me explicó lo que pasa es que hay un funcionamiento. Me dijo la palabra, pero no me acordaba cómo se llamaba. Ajá. Fue la primera vez que tuve un déjà vu. De ahí en fuera, pues, lo normal, ¿no? De que esto ya lo hice, o te olvida que traes el lápiz en la mano, ¿no? Pero nada en comparación a lo que están en las historias que vamos a contar el día de hoy. Sí, están... Yo encontré algo muy extraño. A lo mejor la gente no le va a ver una relación semejante, pero bueno, ya nos contarán en los comentarios. Sí. ¿Te parece bien? ¿Quieres empezar o quieres cerrar las historias? A ver, empezamos. Órale. Espero y les guste la audiencia. Esta historia me gustó mucho. Es un tema... Yo creo que muchos han pasado, como mencionábamos hace rato, esta parte, ¿no? Yo creo que ya lo viví, sucedió, es algo muy extraño dentro de lo normal, ¿no? Ajá. Ya cuando empiezan cosas un poco diferentes, tal vez incluso puede ser un don, que es a lo que yo veo parecido a esta historia. Esta historia, la protagonista es Marcia. Marcia tenía estos déjà vus, pero lo que me llamó la atención de cómo empezaban sus déjà vus, narra que es una especie de chillido, silbido. Yo lo entiendo como cuando hace retroalimentación el micrófono, ¿no? Ajá. Que empieza a zumbar en las bocinas. Sí. Ese pequeño ruido incómodo. Sí. Dice ella que cada vez que tenía uno de estos déjà vus, que iban a pasar cosas fuertes, escuchaba este sonido. La sordeaba. Como un zumbido. Ajá, un zumbido. Los demás eran normales, de pronto estaba haciendo algo, tenía esta sensación de que ya había ocurrido lo que estaba viviendo y este loop, ¿no? Sin embargo, el que le cambia la vida es el siguiente. Dice que en una ocasión estaba en su casa, Marcia vivía sola. Ajá. Estaba en casa y tenía el hábito de la lectura, le encantaba leer. Tenía un sofá predilecto para leer. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando entienden de lo que estoy hablando. Estaba ahí en su sofá leyendo, estaba en la sala prácticamente. Y la narración nos dice que la sala, de la posición donde ella estaba, hacia el fondo se veía el comedor
y así se iba viendo la casa. Ujú. En esa ocasión había apagado las luces de lo que era el comedor y simplemente estaba ese lugar con la iluminación. Estaba leyendo y de pronto escucha este zumbido, este ruido, y le llama la atención de dónde viene. Voltea hacia donde está el comedor y ve a su mamá del otro lado del comedor, Ajá. de pie, y la ve vestida totalmente de negro y con un chal en la cabeza. Está dentro de la penumbra la señora, no le alcanza a ver el rostro y escucha que está sollozando. Esto hace que ella se pare y camine hacia donde está mamá. Ella sabe lo que está sucediendo. Esto es algo que no funciona en tiempo real. Ajá. Comienza a caminar y se da cuenta que mamá tiene un rosario en una mano y tiene una flor negra en la otra. Y cuando se acerca le pregunta ¿qué pasa? Y la mamá le dice ya se fue. El abuelo ya no está. En ese momento ella despierta de esta parte, como de este trance, y lo que hace es hablar enseguida a casa de sus abuelos, porque eventualmente cuando ella tenía este tipo de déjà vu sucedía al instante algo. Marca casa del abuelo, no están. Marca casa de la mamá y no están. Entonces agarra su vehículo, se va, llega a casa de sus papás para ver qué estaba pasando, porque entra una desesperación el saber que un ser querido está a punto de perder la vida. Ahora, se le quedó muy marcado cuando su mamá le dijo que el abuelo ya no estaba, Ajá. porque en ese momento la rosa se le cayeron 3 pétalos y al momento que caen al suelo se convierten en 3 gotas de sangre. Entonces ella llega a la casa desesperada y no hay nadie. Le habla a su hermano y le dice, oye, ¿dónde están mis papás? No sé, dijeron que iban a salir, pero que había pasado una emergencia y que más tarde nos dice. En un instante le llega un mensaje a Marcia de su papá. Estamos en el hospital. Y ya ella pues se va. Enseguida quiere saber qué está sucediendo. Cuando ella ve el rostro de su padre, sabe que algo fatal había sucedido. Su papá la abraza y le dice, mi suegro ya no está con nosotros. Tu mamá está allá adentro, está platicando con los doctores y es un hecho, ya no está. Entonces ella empieza a sentirse aturdida por la visión o por el déjà vu que había tenido recientemente. Claro. Sale mamá, se pone a llorar, pues acaba de ir el papá, ¿no? Uh-huh. Es devastadora la escena. Cuando comienzan a platicar, de cómo sucedieron las cosas, lamentablemente fue en la temporada donde la ola de delincuencia estaba muy fuerte en la ciudad. Oh. Al señor le tocó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Está el sepelio y en ese momento ella visualiza en el funeral a su mamá, así como lo había visto en su casa. La mesa donde ella estaba parada detrás, Ajá. en la casa de Marcia, era el ataúd del abuelo. Y ve a la mamá llorando y tiene un rosario. Lo único que no tenía que había visto era la flor. Ajá. Y ve llorando ella mamá y fue bastante doloroso. ¿Por qué me pasa esto? Lo que más me llamó la atención de esta historia, que termina trágica, es que el abuelo le dieron 3 balazos. No manches. Fueron los 3 pétalos que ella vio caer cuando estaba su mamá. Dice que esa es la sensación más horrible que ha tenido. Sí. Y le dejó marcada no como el resto, ¿no? Se fue el abuelo. Wow. Oye, insiste bien fuerte. Sí. Está muy interesante esa historia. Tengo unas no preguntas, Ajá. sino más bien como me dejó pensando lo siguiente. Un déjà vu, tú dices que pudiera ser como un don, ¿no? Porque ves, aunque sea momentáneamente, y no de la misma manera, pero ves lo que va a pasar con un familiar, un amigo, alguien cercano a ti. Sí. Que es como muy claro, ¿no? Las 3 gotas de sangre, las 3 balas, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que se pueda detener? Es decir,
que puedas, si ves algo como esto, puedas prevenir la muerte del familiar? Y me gustaría contestarte esto más adelante, porque hay una historia relacionada con eso. Perfecto. Ok. Fíjate, yo te voy a contar una historia que es justamente, por eso te preguntaba lo que comentaste de un don, porque esta historia se llama Don o Maldición. Y la manda nuestro amigo Manuel Urriola. Ok. Manuel nos comenta que él actualmente vive en Panamá. No sé si sea de Panamá, pero me dice que es ahí donde vive, ¿no? Y nos narra algo que él experimenta desde que tiene 9 o 10 años de edad. Porque además él recuerda el momento en el que todo comenzó. Y al principio, pues fueron simples déjà vus, que no se le hacía como algo extraordinario, porque él creía a esa edad, que estás pensando en otras cosas, él creía que los déjà vus le pasaban a toda la gente. O sea, que era como una condición humana, el de repente poder unos segundos, no mucho tiempo, decir, yo sé qué va a pasar. El clásico déjà vu. Y dice que al principio eran cosas pequeñas como estando en casa, él sabía, va a sonar el teléfono. Y unos segundos después, la llamada, ¿no? O de repente, un pequeño accidente. Se va a caer mi hermano y se va a raspar la rodilla. Y en ese momento, ¡pum!, se caía, se raspaba la rodilla, ¿no? Son unos segunditos después. Y pues él no lo veía como algo extraño, te repito, para él era algo simplemente normal. Empieza a pasar el tiempo y mientras están ocurriendo estos déjà vus, no le espantaban, no los comentaba, de repente algún familiar se enteró de esto, pero él se daba cuenta que si les prestaba atención, se hacían más poderosos. Llega a la edad de 15 años y estos déjà vus ya eran muy vívidos. Incluso dice que estas visiones que tenía ya no eran unos cuantos segundos, 3 segundos. Ya se extendía el tiempo en el que podía tener la visión antes de que ocurriera el evento y además la visión ya era más poderosa. Obviamente a esa edad ya sabía que no todo el mundo experimenta déjà vus diario, ¿no? Sí. O cada cierto tiempo. Y le pareció que era tan interesante esta condición que él tenía que decide que va a desarrollar su don. Él pensaba que este don, el tener estos déjà vus, podía desarrollarlo hasta convertirlo en premoniciones. Premoniciones muy claras. Él pensaba que dentro de él yacía el poder para poder ver el futuro. Y empezó a practicar. Y dice que en parte lo logró. Más o menos 5 o 6 veces al mes, que digo, es muchísimo. 5 o 6 veces al mes, él predecía lo que iba a suceder. ¿Qué era lo que hacía? Se daba cuenta cuando ocurría el déjà vu y de inmediato le hacía saber a las personas qué era lo que iba a pasar. Solamente para dejar constancia del poder que tenía. Y ahora ya no eran cosas pequeñas. Ya eran accidentes más graves, que era cuando tenía estos déjà vus. O incluso dice que en una ocasión, cuando estaba ocurriendo el déjà vu, se aprendió rápidamente la conversación entre 2 personas. Y le dijo a alguien más, va a pasar lo siguiente. Estas 2 personas van a conversar. Esta va a decir esto en estas exactas palabras. Y esta persona va a contestar esto en estas exactas palabras. Y eso pasó. El déjà vu ya era súper, súper claro. Al punto que en palabras de Manuel sentía que tenía el guión del destino en sus manos. Que solamente él podía leerlo. Pero a esa edad comenzó a tener un sueño recurrente. Que mientras se potenciaban estos déjà vus, él tenía este sueño que era constantemente y además cada vez era más nítido también. En este sueño había una sombra gigantesca que lo perseguía. Él dice que más o menos al mes, 20 veces soñaba con esto. Esta sombra no tenía un rostro,
No era tampoco algo que él quisiera observar. Simplemente que la energía que despedía esta colosal entidad le daba mucho miedo, le causaba mucho terror. Entonces él trataba simplemente de ahuyentarlo en los sueños o correr, o de plano, mejor no dormir, porque sabía que iba a volver a soñar con esta sombra y le daba mucho miedo. Cuando estaba despierto, se dio cuenta de que él podía controlar ahora esos déjà vus, y lo hacía de una manera que me recuerda a las historias, por ejemplo, de Ingo Swann con la visión remota. Lo que él hacía es que observaba un punto, por ejemplo, en la pared o en la textura de la madera. Simplemente lo observaba y se quedaba observando, mirando fijamente ese punto, centrando toda su atención en este lugar, y de repente era como si el futuro se filtrara en su mente. Un día se dio cuenta de una de estos déjà vus, que ya eran casi premoniciones, y pensó: ¿qué pasa si intento cambiar el destino? Entonces se centró en un punto, se quedó mirando fijamente, se filtra este eco del futuro, sabe lo que va a ocurrir y trata de detenerlo. Y no pudo. No llegaba a tiempo, pasaba algo que evitaba que él pudiera cambiar ese destino. Siempre. Intentó de muchas formas y se dio cuenta de que era imposible cambiarlo. Pero entonces, ¿para qué se lo mostraban? ¿Por qué tenía estas pesadillas con esta sombra? Y lo descubrió. Dice que ya había pasado más tiempo y él se estaba quedando los fines de semana en casa de su tía. Como no tenía una habitación, se quedaba en el sillón de la sala. En ese sillón de la sala había una silla mecedora que era de la mamá de su tío. Esa silla la colocaban como cerca del sillón, que era justo donde él colocaba su cabeza. Entonces, un día, en un fin de semana que se queda a dormir ahí, se despierta a las 3 de la madrugada. Se levanta, había tenido el sueño de la sombra que lo perseguía, y entonces pensó: voy a continuar durmiendo porque la verdad estoy cansado, pero antes voy a ir al baño. Digo, si ya voy a tener la pesadilla, pues por lo menos voy al baño. Se paró en silencio, fue al baño, regresó, venía como en sus pensamientos, se acuesta, se coloca la sábana otra vez, se acomoda para dormir y escucha un ruido. Era como un... Y voltea, y en la mecedora había una entidad. Estaba ahí, como muy oscura, en la mecedora, y dice que los ojos eran como azules con un brillo plateado. Era muy raro, porque era pequeño y oscuro, y la mecedora se estaba moviendo, pero él volteó a ver hacia abajo porque notó algo muy raro. La mecedora estaba más alta de lo normal, y la mecedora estaba levitando o flotando a unos centímetros del piso. Se mecía, pero estaba flotando, y encima de esto estaba la entidad observándolo fijamente. Le dio muchísimo miedo, y lo único que se le ocurrió hacer era lo que hacemos muchos: aplicar lo de la sábana mágica, y se tapó hasta arriba la cabeza y seguía escuchando el sonido de la mecedora que crujía, y él estaba así tratando de que esto acabara, y dice que fueron unos cuantos segundos, pero para él fueron horas. Estaba con muchísimo miedo, y de repente, cuando el sonido cesó, sintió como que algo jalaba la sábana. Él tenía la sábana así en las manos, y de repente, ¡pum!, le dieron un tirón de la sábana que destapó su vista. Flotando frente a su rostro estaba esta entidad, pero ahora ya no estaba en la oscuridad, estaba frente a frente con él y lo pudo ver totalmente. Dice que no era humana, era una criatura con aspecto de bebé, pero deforme,
La piel era pálida, tanto que parecía ser transparente. La boca era gigantesca y se curvaba en una sonrisa torcida. Y el ruido que hacía era una mezcla entre la risa de un bebé y un grito. Cuando él vio esto y empezó a hacer este ruido, dice que fue tanta la impresión que lo último que escuchó fue su corazón golpeando muy fuerte en su pecho y se desmayó. Fue tanta la impresión que se desmayó con esta alucinación. Cuando despierta, más adelante en la mañana, descubre algo terrible. Los déjà vus, que tanto había estado impulsando para que fueran más seguido, que fueran más tiempo, ahora ya no los podía detener. Y entonces se dio cuenta de que en la visión del déjà vu, a veces estaba esta entidad rondando. Y él termina su historia con algo muy extraño, muy extraño. Dice: ahora sé con certeza que nunca estuve solo, pero eso no es lo más escalofriante. Resulta que esta entidad se volvió a presentar y lo obligó a ver un nuevo déjà vu, su propia muerte. Manuel dice que sabe cuándo va a morir, cómo va a morir, y lo peor de todo es que ahora sabe que no hay forma de detenerlo. No manches. Fíjate que esa pregunta que me hiciste, Ajá. en algún momento me quedé pensando, porque es evidente que hay gente que tiene un don. Sí. Que tiene, no sé si venga de lo alto o de dónde venga, pero es una realidad. Mucha gente la utiliza para hacer ayuda. Ajá. Ayuda a la gente a prevenir algunas cosas. Incluso dentro del rubro donde yo estuve mucho tiempo, dentro de la iglesia, alguien menciona que hay dones de profecía. Sí. Y hay cosas que te dicen bien certeras. Entonces yo no sé si hay una manera de evitar que suceda algo, o por qué no puedes evitar, es el destino que ya está escrito, cómo funcionan este tipo de cosas, porque en algún momento una persona sí me llegó a asombrar la certeza que decía, o que tenía, perdón, para decir las cosas, porque te hablaba no solo del futuro, te hablaba del pasado. Te decía: a ver, Fepo, tú estuviste el 23 de octubre en un lugar donde estaba una silla azul que no te gustaba porque se estaba meciendo mucho, y llega alguien de tu equipo y te menciona algo y tú te quedaste pensando, y eso te lleva a tomar una decisión, y el día de mañana esa decisión, es un ejemplo, termina siendo que terminas haciendo paranormal. Esto para mí es muy impresionante, es muy interesante, pero ¿qué sucedería si uno no toma la decisión, o si va plasmada también la decisión de decir: ok, ya me dijo hacia dónde voy, pero ¿y si no? ¿Qué sucede? Exactamente. Ahí está el enigma. Y hay una historia, la que te voy a contar ahorita. Pienso que te va a gustar mucho por el tema. A ver. Esta historia es de Inés. Inés tenía una fascinación por el tema del cielo. Le gustaba mucho el tema de los ovnis. Le gustaba mucho el ver hacia arriba las estrellas. Incluso por ahí tenía sus telescopios y todo. Una fascinación desde muy pequeña. No recuerda con exactitud cuándo fue la primera vez que vio algo en el cielo que la cautivó y la llevara a tener este tipo de fijación. Quizás muchas personas que tienen esta fijación han pasado en casa incluso hasta bullying, ¿no? De parte de la familia, de que ahí viene el raro, o no le hagas caso. Algo así pasaba en la vida de ella. Esto cesó un poco una noche. Ella tenía 10 años. Dice que estaba a punto de dormir. Apagó las luces, la televisión, se tapó
Y se quedó en este lapso donde te quedas pensando algunas cosas, ¿no? Qué tan profundo puede ser el pensar de un niño, ¿no? Y empiezas a imaginar cosas para dormirte. Dice que cuando ya estaba por culminar ese trance donde te duermes y no te duermes, voltea hacia la pared, justo al lado de la ventana, y ve un puntito, una lucecita brillante. Y dice que esa luz empezó a crecer en su cuarto en oscuridad, empezó a crecer y empezó a materializarse algo dentro de la habitación. Y en ese momento una luz insoportable se prendió. Y cuando digo insoportable, dice que no podía ver, que trataba de taparse, y comienza a gritar, y que todo fue muy rápido. Dice que esta cosa que se materializó alcanza a ver unos brazos muy grandes, muy largos, que se postran ante ella y le ponen arriba de su cabeza y la agarran. Y que empieza a sentir un dolor en la cabeza, pero que le ardía, le quemaba. Ella empieza a gritar. Ajá. Y en ese momento llegan sus papás. ¿Qué está pasando? Pero antes de que se abra la puerta, esto desaparece. Y se pone otra vez oscura la habitación. Llegan los papás. ¿Qué tienes? Es que me arde la cabeza. Me arde, algo me rompió. Y encienden la luz del cuarto, empiezan a revisarla. Y no tiene nada. La mamá empieza a abrirle acá el cabello para ver si le había pasado algo. Estaba soñando. No estoy soñando. Algo se metió al cuarto y se puso y le explica todo esto que acabo de mencionar. Cálmate, no tienes nada. Prendieron la luz, la metieron al baño, la revisaron. Es que no hay nada, es que me arde. Y se agarraba la cabeza. Me arde aquí, me arde. Pasó el tiempo y coincide que a partir de ahí comienza a tener este tipo de cosas, los déjà vus. Wow. Pero es muy notorio lo que está viendo. Es como que, ¿qué está pasando? O sea, a partir de ese sueño, de esa pesadilla, comienza a tener déjà vus. Ajá. De los normales y de los trágicos. Uh-huh. Comienza a ver cosas que ya no le agradan. Va creciendo este don. Lo empieza, pues no a desarrollar, sino que empieza con su día a día. Y ella cada vez que mencionaba algo en la familia, al principio, como cuando estaba más pequeña, la tomaban a loco. Ajá. Es que tu fijación con esas cosas, eso no existe, esto no es real. En una ocasión tiene un déjà vu con respecto a un amigo. Uh-huh. Ella ve que su amigo jugando fútbol se lastima el pie. Se torce el tobillo. ¿Ese es el déjà vu? Ese es el déjà vu. Ajá. Y ella piensa, se queda Rodrigo. Y más tarde llega Rodrigo. Y lo que le asombra a ella es que así como lo visualizó con su uniforme de fútbol, ajá, llega a su casa y trae una leve hinchazón en el tobillo. Y le dice, ¿te lo doblaste jugando fútbol? Dice, sí, evidente, pues vengo a jugar. Dice, es que yo vi cuando te ibas a lastimar. No te creo. De verdad, yo te vi. Y comienzan este tipo de cosas, ¿no? Lo más trágico es que predice, o es lo que pensaba, una muerte. Llega el punto donde este tipo de cosas ella las quería evitar. Por eso te mencionaba hace rato, no sé si se puede o no. Ajá. Antes de que suceda esto, se me estaba pasando, perdón. Trata de evitar este tipo de cosas, pero cuando ella trataba de decir, por ejemplo, si imaginaba a su amigo, a su papá que le iba a pasar algo, le decía, no vayas. Trataba de hacer que no sucedieran. Pero cada vez que ella evitaba o trataba de evitar, le dolía, dice, esta parte de la cabeza, por atrás de la oreja. Donde supuestamente la habían rajado. Ajá. Y que el dolor se agudizaba cada vez que quería evitar este tipo de cosas. Entonces, cuando viene esta parte, la tragedia del accidente, ella ve que papá agarra el carro, se va. Ajá. Y en la carretera tiene un accidente, se le pincha la llanta y esto hace que dé la vuelta y se salga el señor y muera. Ajá. Entonces, cuando ella escucha que su papá va a salir de viaje por temas de trabajo, ella se pone toda loca. No vas a salir. Y el señor, ya deja de estar con tus cosas, no va a suceder nada. Ella estaba más grande. No va a suceder nada, no va a pasar.
es que te lo pido, papá, por favor, no te vayas a ir porque sé que te va a suceder algo. Claro. No va a suceder. Y empezó con este asunto, ¿no? El estira y la afloja. Pero en ese momento dice ella que sentía que algo iba a salir de su cabeza, que le ardía, le quemaba. Convence al papá de no irse. Pero dice que el dolor era insoportable. Terminan llevándola al médico. Le hacen una tomografía para ver si tenía algo en la cabeza, pero no tenía absolutamente nada. Le sugieren que vaya a un psicólogo, tal vez es un tema psiquiátrico. Y esto causa una frustración en ella, porque al final no le estaban creyendo lo que ella estaba viendo. Y esa vez no sale su papá. Sin embargo, el viaje lo pospone para otros días más. Ajá. Cuando llega el día, el papá tiene un accidente. Y lamentablemente también pierde la vida. ¿En serio? Ella decía que no quería tener esto. Esto no era un don, esto no lo pidió. Llegó alguien y se lo injertó en ese momento. Entonces, ella trata de quitarse lo que le habían implantado, pero su mamá le dice, ¿qué estás haciendo? Llega al cuarto y con un cuchillo quería abrirse la cabeza, pero es que ya no tienes nada, te revisamos, no está pasando nada. Ella comienza a llorar, la abraza a su mamá, llega un médico, la observan, tal vez es una crisis por todo lo que había vivido. Viene de la pérdida del papá y luego con el don que le habían dejado, no podía aguantar, tenía 15 años cuando estaba sucediendo esto. No manches. Entonces hay un momento donde ella llora y dice que le pide a Dios que le quite este don, que le quite lo que le había dado. Y comienzan estas noches. Los déjà vu seguían, pero en una ocasión fue tanto su dolor, su malestar sentimental de las cosas que estaba viviendo, que justamente pasa algo parecido a lo que empezó al principio. Estaba dormida, estaba llorando, pidiéndole al cielo que ya no quisiera esto. Se está quedando dormida y otra vez ve esa luz que se materializa. Y es la misma, pero en esta ocasión siente que le jalan algo de la cabeza. Se despierta llorando, se ve en el espejo. Para esto, cuando la había implantado, ella se había notado una cicatriz. Ajá. Que incluso después se le enseña a mamá. Le dice, es que sí tengo aquí algo, mira, no, te has de haber caído. Bueno, ahí fue cuando le empezaron a creer, porque la mamá ya le había visto la cicatriz, el hermano. Cuando ella se levanta, su cicatriz dice que ya no estaba. Y en ese momento dejó de tener los déjà vus. Desapareció la cicatriz. Y los déjà vus. Y ella termina con la historia preguntando, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me sucedieron estas cosas? Claro. ¿Qué función tendría dejar que una adolescente vea cómo va a fallecer su padre? Ajá. Si no puede detenerlo. Y lo que me llama la atención es esta parte, porque no lo menciona ni como un ángel ni como un demonio. Dice que es un ser que se materializó, y aparte su fijación con el tema extraterrestre. Y sigue siendo, pues considero que la siguen viendo un poco extraño en familia. Yo te voy a decir algo y lo digo bien honesto. Yo desordené mis historias. Ajá. No están en el orden en que nos las entrega Paulette. Uh-huh. Que ella es la que revisa los guiones y los coloca en un orden. No sé si tú los pusiste en un orden. Cambié el orden. Ajá. Pero me imagino que van coincidiendo con... Más o menos coincide por una razón. Porque yo te iba a hacer una pregunta y tiene que ver con esto. ¿Tú consideras que los déjà vus tienen algo que ver con otro tipo de entidades que tienen un control a veces sobre nuestra realidad? Como en este caso un ser extraterrestre. ¿Crees que es posible? ¿O que es simplemente un error en la realidad? Y nuestra percepción puede adelantarse a algo. Mira, yo te diría, o si te digo que no, creo que dijera que no a otras cosas, ¿no? Fuera contradictorio. Yo he mencionado abiertamente que creo en el tema paranormal, porque creo en el tema sobrenatural, y decir que no creo que existen este tipo de cosas sería contradecirme a mí mismo. Claro. Entonces, dejo abierto la posibilidad de que existe algo que pueda llegar a manipular, más allá de un espíritu, un demonio.
puede haber y claro que hay existencia de otras cosas que puedan tomar el control de la vida de otras personas. Si creemos otra vez en lo paranormal, en lo religioso, creemos que llega un ángel que le habló a fulano y ese fulano terminó haciendo cosas que le dijo el ángel. Llega otra persona que se le aparece el diablo y termina haciendo cosas. Entonces, abierto, dejo el criterio de que sí debe de haber otras cosas que toman el control de esto. Pues fíjate, yo lo que te voy a contar es algo de verdad. Esto está bien raro. A ver. Porque es justo eso. O sea, hay alguna entidad, no un fantasma, otra cosa, algo más grande, algo superior que pueda controlar. Uh-huh. Esta historia se llama 314. Ok. Y es anónima. Fíjate, esta persona nos dice que nunca había creído en los déjà vus. O sea, sí creía en algunas cosas de temas paranormales, algunas, pero muy poquitas. Y de plano, la idea de los déjà vus, cuando alguna vez he escuchado que alguien dijo que esto ya lo había vivido, ¿no? Le pareció una tontería. Esa persona trabajaba en una oficina, pues básicamente, digo, aquí en México le decimos Godín. Ajá. Tenía esta vida de Godín y a él le gustaba, o sea, por lo que había estudiado. Era bueno, es una persona que de hecho a veces es el primero en llegar y de los últimos en irse, o el último en irse en la jornada de trabajo. O sea, le gusta su trabajo, lo desempeña muy bien y es muy meticuloso. Entonces, estaba una tarde en la oficina, trabajando, dice que estaba revisando unos documentos, cuando de repente le pareció, así como en este lugar, que estaba muy rojizo el cielo, era el atardecer, okay, y que la luz se metía de una manera que pintaba la oficina en un tono muy rojizo. Y algo que tú mencionaste. Cuando se distrajo observando cómo quedaba esto en tonos rojizos, se dio cuenta de que el único sonido que estaba, siendo que habían muy pocas personas todavía en la oficina, era un sonido que él creyó que provenía de las computadoras. Un zumbido. Era muy leve, pero ahí estaba. Y de repente comenzó a sentir un hormigueo en la nuca. Esto se le hizo así como medio raro. Y lo primero que se le ocurrió hacer fue voltear a ver su reloj. Y marcaba las 15 con 14 minutos, las 3:14. Lo cual es raro, porque a las 3:14 todavía no es el atardecer. Y él se quedó viendo su reloj y se dio cuenta de que se había parado. O sea, en efecto, no eran las 3:14. Porque lo que no se movía era el segundero. Okay. Él se quedó observando esto pensando, ¿en qué momento se habrá parado mi reloj? Y mientras observaba esto y el zumbido, se dio cuenta de que la realidad a su alrededor parecía. Okay. Es una sensación muy rara, pero imagínate que le ponen pausa a la realidad. Estamos aquí. Uh-huh. ¿Cómo te darías cuenta si no hay nada que se mueva? Sino como que literalmente la cortina no tendrá por qué moverse, pero tú notas que en efecto no se mueve nada. No hay nada que esté funcionando. Es como literal, como que la realidad estaba en pausa. Uh-huh. No que estuviera parado su reloj, ¿me entiendes? Sí. Y se encontró él atrapado en estos pensamientos muy, muy raros, como pensando esto no puede ser. Y entonces escuchó un ruido más. Era un ruido de papeles. Y entonces se dio cuenta de que su compañero Lucas estaba ahí, estaba agachado, revisando unos papeles en la parte de abajo, en un cajón. Estaba ahí revisando unos papeles. Entonces, ver a Lucas le dio como un alivio, ¿sabes? Y entonces él se acerca con Lucas para preguntarle si no siente que la realidad está rara. Y cuando se acerca, Lucas está ahí y de repente Lucas siente su presencia y lo voltea a ver. No dice nada. Y lo primero que sale de su boca es decirle: Lucas, ¿me habías dicho esto antes? Y Lucas se queda con una cara de confusión. No habló. Ajá. Pero él dice que en su memoria era un déjà vu. Ajá. Él ya se había acercado y él ya le había dicho algo, solo que todavía no había ocurrido. Él estaba experimentando un déjà vu. Y cuando Lucas lo mira con desconcierto, las luces dentro de la oficina parpadean. Y el zumbido
se vuelve más potente, pero súper fuerte. Entonces, en lugar de continuar lo que estaba la conversación, él observa esto como con miedo, pero parecía que Lucas no se dio cuenta de que las luces parpadearon. Lo seguía observando. Y entonces, ¡pum!, regresan las luces normal. Y era como que ya todo estaba en la normalidad, ¿no? La gente caminando, o sea, la poca gente que estaba por ahí. Y él se quedó así como pensando, se volvió a sentar en su escritorio y observa que los papeles en los que estaba trabajando ya no estaban así frente a él. Se habían movido unos 40 centímetros. El grupo de papeles estaban alejados de él, pero él estaba seguro de que no estaban ahí. Vuelve a voltear a ver su reloj, 15:14. En efecto, su reloj está detenido. Y dice que le entró como mucho miedo porque no sabía explicar qué era lo que estaba pasando. Pero hubo un evento que lo interrumpió. Lucas, que se quedó como, ¿qué le pasa a este cuate? Pensando, se levantó con los papeles y él voltea a ver a Lucas, y Lucas, que lo está viendo así como extrañado, hace un gesto como muy raro y él se queda así como, ¿qué pasa? Y Lucas quiere decir algo, deja caer los papeles al piso, se toma el pecho, se empieza a apretar la camisa, le quiere decir algo, cae de rodillas al suelo, quiere expresar algo y de repente suelo, totalmente. Dice que él fue tan impactante ver esto que no supo qué hacer. No corrió de inmediato a socorrer a su compañero, pero otras personas que estaban en la oficina, que también lo vieron que se cayó, el ruido, tira los papeles, corren a socorrerlo. Lucas estaba teniendo en ese momento un paro cardíaco y se murió. Y él se quedó, pero, o sea, no sabía ni siquiera qué hacer, qué decir, nada. Simplemente estaba muy espantado por lo que había experimentado, el déjà vu con Lucas, y que luego Lucas muere. Dice que esa noche durmió, pero mal. Tenía pesadillas en las que veía a Lucas y que otra vez fallecía, el reloj detenido. Y bueno, al día siguiente, pues tiene que ir a trabajar. Se levanta, llega temprano a trabajar. Toda la oficina, pues ya parecía un funeral. O sea, todos estaban tristes, todos estaban en voz baja, todo era muy silencioso. Él se sienta a hacer sus labores de oficina. De repente no sabía ni qué hora es, voltea a ver su reloj, 15:14, está detenido, las 3:14, y él estaba ahí, le pega el reloj, no se sentía bien. Empiezan a pasar los días y de repente pues ya como que otra vez parecía que las cosas iban a tomar esa normalidad, pero no, comenzaron a ocurrir otras cosas. Estaba él trabajando otra vez y de repente, mientras trabajaba, revisaba unos papeles, volteó a ver la silla que alguna vez le perteneció a Lucas. Siguió trabajando unos segundos más. Volteó a ver la silla otra vez. Estaba movida. No le escuchó moverse. Simplemente la silla estaba movida del lugar. Y se le hizo súper raro. Él empezó a darse cuenta de que tenía déjà vus, pero eran cosas tontas. Por ejemplo, que estaba así de repente trabajando y uno de sus compañeros se acercaba y le decía, oye, ¿tienes una pluma de color azul? Y dice, espérame. Y de repente seguía trabajando y en efecto, en ese momento llegaba su compañero y le decía, oye, ¿tienes una pluma de color azul? Y él pensaba, esto lo acabo de vivir. O sea, acabo de tener un déjà vu. Pero simplemente le entregaba la pluma, ¿no? Y continuaba sus labores. Esto estaba así ocurriendo cuando de repente se dio cuenta de algo que estaba peor. Fue exactamente un día en el que se queda trabajando hasta tarde y sus compañeros poco a poco comienzan a irse, cada quien a sus casas, hasta el momento en el que él, pues, sumergido en su trabajo, no se da cuenta de que ella es la única persona que queda en la oficina. Está totalmente solo. Está ahí solo y termina de trabajar, se da cuenta de que es la última persona en salir de la oficina y le dio como frío.
el ambiente como que bajó la temperatura y también se sintió como triste, como con un poquito de miedo, tristeza, soledad. No le gustó el hecho de que bajara la temperatura y ya había terminado de trabajar y pensó, voy rápidamente a guardar mis cosas y me voy a ir de aquí. Y en eso escuchó un murmullo, pero no entendió qué era lo que decía. Y observó a su alrededor, cerciorándose de que sí, en efecto era la última persona que estaba ahí. Entonces, tomó sus cosas, dice que iba caminando por el pasillo central, que está iluminado en este edificio grande por las luces de emergencia, que se prenden y apagan de repente, ¿no? Entonces él iba caminando por el pasillo central y de pronto, otra vez esa sensación, como de que el mundo está en pausa y que no puede explicar muy bien. Ajá. Las luces comienzan a parpadear, así, y el zumbido. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando otra vez? Y de repente, en esto que estaban parpadeando las luces, se apagan por completo. Y él, en esa oscuridad del pasillo, nota que al final del pasillo hay algo. Es una entidad oscura, muy alta. Y esta cosa que estaba ahí, que él se queda observando, le da la idea de algo que está en la cultura popular: la muerte. Entonces él la nota y de repente vuelven a titilar las luces y ya no está. Pero sintió un escalofrío que de verdad le recorría todo el cuerpo. Se puso súper nervioso porque él se daba cuenta que ahora, aparte de los déjà vus, de repente parecían haber estos como efectos de la luz que hacía como algo energético que hiciera que titilara. Ajá. Pero nadie más lo notaba, solo él. Y cuando las luces a veces se quedaban un momento apagadas en su totalidad, sentía esta presencia cerca. Nuevamente, está trabajando hasta tarde, no estaba solo, pero estaba casi vacío el edificio. Dice que otra vez se queda viendo el sol a través de las ventanas y ve que está otra vez ese atardecer muy rojo. Y presta atención, el zumbido. Ahí estaba, iba creciendo como de intensidad. Y de repente, las luces, y él ya sabe lo que va a pasar otra vez, pero tiene miedo, porque esa entidad que vio, muy grande, negra, como con una capucha gigantesca, está cerca, porque la siente, y le da mucho miedo. Entonces, están otra vez titilando las luces, y de repente se apagan otra vez. Y aunque estaba el atardecer, quedó la oficina oscura. Sintió que era la única persona ahí. Y lo único que se le ocurrió fue salir corriendo. Se paró y corrió hacia la salida del edificio y se tropezó con un bote de basura. De uno de los escritorios se tropezó y se cayó muy fuerte. Dice que cayó, golpeó, rodó, pero ni siquiera le importó los golpes tan fuertes que se llevó. Lo primero que pensó era levantarse y seguir corriendo. Y cuando se voltea para ponerse en pie, ve a la entidad. Venía avanzando en el atardecer dentro de la oficina y se dibujaba su figura completamente. No le vio la cara, pero él sabía que era la muerte. Y la vio él tirado en el piso, el sol entrando por las ventanas atrás de esta entidad. Y le dio muchísimo miedo. Tanto miedo que dice que sus piernas, sus músculos no funcionaban. No se podía poner en pie. Estaba aterrado. Esta entidad se acercaba silenciosa a él y de repente se detuvo a unos cuantos metros. Lo observaba. Y estando ahí, él sintió un destello de su reloj, de la luz del sol. Y simplemente por un acto reflejo, lo volteó a ver. Estaba detenido. Las 15:14. Y cuando regresó la vista a esta entidad, tenía la mano levantada. La estaba levantando poco a poco. Y la movía de una forma media rara. Y él no entendía por qué. Y en eso
sintió la sombra de la mano de la entidad en su cara, que tapaba el sol. Y luego la empezó a bajar y él observa cómo la sombra va bajando por su pecho y se detiene en su abdomen. Y ahí se queda. Y él está observando la sombra detenida ahí, de la mano que estaba como acariciando la sombra, su abdomen. Y en ese momento, ¡pum!, regresan las luces. Y estaba ahí tirado en el piso. Y él se preguntó, ¿qué es esto? Esa noche comenzó a sentirse mal. Y nuestro amigo acudió al hospital. No sabían qué tenía. Y comenzaron a hacerle estudios. Cáncer de estómago. Su muerte está programada. Y no hay nada que pueda hacer. Y él piensa que sabe la hora exacta en la que va a morir. Está todo oscuro. Esa es la palabra. Y volvemos a lo de hace rato, ¿no? El tema de quién es el que te está diciendo. Porque en ocasiones podemos hablar acerca de vi un ser de tal forma, tal. Evidentemente nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho del aspecto no nos dice nada si son buenos o son malos. Pero en este caso que le pone justamente la mano en el estómago, ¿fue un enviado o qué fue? ¿Alguien se lo mandó? Yo creo que era la muerte anunciándole, ¿no? Anunciándole. Así, es que siento que el déjà vu, siento que es más bien como de alguna forma un efecto en que la realidad se modifica y algunas personas pueden percibirlo. En su caso, pues él. Uh-huh. Por eso tiene el déjà vu justo antes de que se muera su compañero, Lucas. Pero era como si él hubiera sentido esa presencia, el zumbido, uh-huh, el cambio en la realidad, porque la muerte se estaba acercando. Okay. Y luego seguía teniendo estos déjà vus y sentía que se acercaba cada vez más a él. Él era el insomnio. Ahora, y ahora era él la persona, ¿no? Qué trágico. Hay una historia, la siguiente, parece que sí, como que las acomodamos para coincidir. ¿Tienes un mejor amigo? Sí. ¿Tienes una persona muy cercana? Bueno, esta es una historia que tiene que ver un amigo. El protagonista se llama Eleazar. Como te mencionaba, tenía un amigo muy cercano. Desde muy, muy pequeños crecieron juntos, llegaron a la adolescencia. El amigo de Eleazar sabía que Eleazar tenía un conflicto con las habitaciones blancas. Es decir, que no podía estar en un lugar con algunas especificaciones y un entorno blanco. Ajá. Y esto el amigo de Eleazar lo sabía. Incluso en la familia llegaron a hartarse de esta situación de cuál es tu problema con las habitaciones blancas. Está raro, ¿no? Sí, es como el miedo a las gallinas, ¿no? Está raro, ¿no? Entonces, en un momento está platicando Eleazar con su compa, con el buen Diego, y le cuenta la situación. Le cuenta de un sueño recurrente. Y dice él que estaba en una ocasión, que estaba parado, y se imaginó como que el lugar cambió totalmente. Ajá. Y todo comenzó justamente con una luz en una habitación blanca que está parpadeando. Y dice que escuchaba también un zumbido. ¡Ay, qué loco! Que escuchaba como un ruido un poco raro. Y se visualizaba dentro de un hospital y veía a un hombre acostado con unas máquinas conectadas. Ajá. Ese sueño lo empezó a tener desde muy, muy pequeño y él no entendía
porque veía a ese hombre ahí. No eran los déjà vus como lo habíamos platicado en otras historias. Esto era un sueño constante. El estar en una habitación donde había un hombre acostado con una luz parpadeando y zumbidos. Esto Eleazar no lo había mencionado a la familia. El tiempo transcurre, el ir al doctor, al dentista, ni se diga, de por sí el martirio, ¿no? Imagínate tener esta particularidad. Crece y su miedo a los hospitales se hace mucho más grande. Cada vez que se enfermaba era un suplicio. ¿Cómo voy a ir a un lugar? Y el que lo terminaba acompañando era Diego, porque Diego pues sabía esa situación. Entonces Eleazar le dice, ¿sabes qué? Es que los sueños cada vez son más reales y a mí me da mucho miedo el hecho de ver a esa persona, porque no distingo quién es. Está acostada y tiene unos aparatos medios raros y está ahí. Y la luz prendiendo y apagando. El papá de Eleazar en el 2019 se enferma y esto le empieza a carcomer. Todos sabemos lo que sucedió en esa época, y él tenía un miedo de perder a papá. Claro, como se suena. Y en ese momento le cuenta, digo, es que de verdad pienso que es mi papá y me da miedo que se vaya a ir. Ahí es cuando le cuenta a la familia, ¿saben qué? Yo durante mucho tiempo en mi niñez vi que un hombre estaba acostado en una cama y yo escuchaba unos ruidos donde estaba el hombre conectado y creo que es papá. Esto más que esperanza te genera todo, absolutamente todo lo contrario. Entonces toman las medidas. Sabemos que hubo muchas complicaciones para llegar a una solución de salud en global, esta emergencia, ¿no? Pero fíjate que lo trágico no está ahí. De pronto, Eleazar abre los ojos. Ajá. Ve una luz arriba de él parpadeando. Escucha el ruido que te mencionaba hace rato. Ajá. Y comienza a tener sensaciones que él ya tenía antes. Eleazar estaba conectado a una máquina de respirar. No manches, bro. Su papá afortunadamente salió. Ajá. Pero el que estaba entre la vida y la muerte en ese momento ahora era él. El hombre que veía acostado era sí mismo. Y cuando sucede todo esto, Diego obviamente estaba devastado porque sabía todo lo que había visto su amigo. Cuando el señor, el papá de Eleazar, lo dan de alta, porque pasa toda esta... Gastaron mucho en tanques de oxígeno, médicos, al final el señor se salvó. Pero cuando Diego ve a su amigo ahí postrado, se entera que está ahí porque no puede entrar. Es un martirio porque piensan que se va a ir. Eleazar narra que cuando tenía estas visiones, dice que le ardía al momento de respirar. Cuando veía a este hombre podía tener las mismas sensaciones. Pero él siendo un niño, él cómo describes o cómo sientes, o alguien quien te contó el hecho de que se te va la respiración, te sientes mareado, sientes que te carcome algo por dentro y que te está obstruyendo las vías respiratorias. Cuando Eleazar ve esta luz, pensó que ya se iba a morir. Afortunadamente Eleazar salió vivo, y cuando le cuenta la historia a la familia, es que todo esto yo lo sentí. Yo pensé que era mi papá el que se iba a ir, pero estaba viendo a mí mismo acostado en ese lugar. Ahora, ya cuando te pones a hacer cuentas, él era un adolescente, era un niño cuando vio esto. No se especulaba acerca de esta pandemia, no se sabía, no teníamos noción de lo que iba a suceder, pero dice él que esa parte donde está conectado a una máquina y que ve la luz, era exactamente como se estaba viendo. ¡Guau!
Wow, Sí fue una premonición, déjà vu bárbaro, Sí. Wow, qué giro, Qué impresionante. Ay, me da gusto que se salvaron los dos. Me da mucho gusto, porque se perdieron muchas vidas. Sí. Fue lamentable. Parece que nos pusimos de acuerdo. Te voy a contar algo que no tiene nada que ver con la pandemia. Ajá. Pero sí es una historia que me pegó. A ver qué tal les parece. Esta historia se llama El día que soñé. Y es de Sara Álvarez Cano. Nos dejó su nombre completo. Sara es de Medellín, Colombia. Desde allá, y le mandamos un saludo a toda la gente de Colombia. Nos manda esta historia. Nos dice, esta historia ya tiene un tiempo, pero, o sea, no mucho, tiene un poco de tiempo. Nos dice que ella, esa historia, digamos, comienza con el hecho de que había un conflicto que había ocurrido, una discusión fuerte que había ocurrido, entre su hermano y ella. En esta discusión se dejaron de hablar. O sea, ella ya no hablaba con su hermano. Tiene otro hermano, pero con este ya no se hablaba. Dice que más o menos fueron 4 o 5 meses desde esa discusión. 4 o 5 meses en los que no había cruzado, pero ni una palabra con su hermano. Y el hecho de que no vivían juntos, pues obviamente permitía que fuera más fácil el que no se hablara. Un día, ella estaba pues haciendo su vida normal y su hermano, este hermano con el que discute, vivía con su tía. Ahí vivía y bueno, ella sabía que vivía ahí, pero pues no le hablaba. Un día le habla por teléfono a la tía y le comenta en esa llamada que está muy nerviosa porque su hermano de Sara había desaparecido y no sabían dónde estaba. O sea, simplemente se fue y no dejó rastro. Ella, cuando le comentan esto, pues no se imaginó nada malo realmente, y como estaba pues dolida por lo que había pasado con su hermano, simplemente dice que fingió como que mucho orgullo y entonces se hizo la indiferente. Okay. Así como, ok, ¿no? Como, no me importa, ¿no? Pero cuando pasó el tiempo y no aparecía, pues se unió a la búsqueda junto con la familia y empezaron a buscarlo. Una semana entera buscándolo sin éxito. Su mamá, su otro hermano y algunos amigos salieron a buscarlo porque la policía ya había dejado de hacerlo. Nos comenta, y esto es muy lamentable, que pues bueno, al menos ahí la policía no se toma muy en serio estas situaciones y no cooperan, no suelen cooperar. Entonces pues obviamente la familia estaba en búsqueda de esta persona y como la policía simplemente ya les había dado la espalda, pues se juntaron amigos, la mamá, el otro hermano, y fueron a buscarlos. Ellos fueron a buscarlo. Cuando estaban buscándolo, el hermano de pura casualidad se encontró con una amiga que tenía, que resulta que esta amiga era lo que muchas personas llaman medium. Okay. Ellos le decían bruja, que era bruja, ¿no? Esta señora, pero más bien ella no era bruja, no se dedicaba a la brujería ni a la magia, se dedicaba pues a otra cosa que es la mediumnidad. Y entonces cuando pues la ve, el hermano va y le dice: ayúdame por favor, mi hermano desapareció, ayúdame. Esta mujer le dice: sí, tranquilo, pero primero llévame a los lugares que él frecuentaba, a su casa. Y dice: bueno, pues es que él se quedaba en diversos lugares, ¿no? Vamos a mi casa, a la casa de la mamá. Entonces, ella estaba ahí en casa de la mamá. Dice que estaba alimentando el gato. En el momento en el que entraron, el gato, que nunca actuaba de esa manera, se erizó y salió corriendo. Y eso a ella le dio como un mal pensamiento. Entonces, esta mujer, la medium, entró a la casa en completo silencio. Era como si cuando te acercabas a ella para saludarla, hacía un gesto, todos en silencio. Comenzó a caminar por la casa, observaba todo, levantaba algunas cosas,
Caminaba, se sentaba, daba la vuelta, entraba a una habitación, estaba haciendo lo suyo. Ajá. Y de repente se acercó con la mamá y con el hermano. Y también ahí estaba la exnovia del hermano desaparecido. Y ella, por lo que había pasado y todavía con el orgullo encima, pues como le dio pena acercarse, pero quería escuchar. Entonces desde un rincón estaba así como muy atenta a lo que se decía. Y las palabras que salieron de esta medium fueron terribles. Y fue algo muy sencillo. La medium les dijo: lo siento. Y volteó con la exnovia y él le dijo: tú sabes dónde está, díselos. Y la exnovia se puso muy nerviosa, no salían palabras de su boca. Y le dijo: no mientas, di la verdad. Y la exnovia les dijo que quien se había llevado a este muchacho había sido su primo, pero que no podía decir en dónde estaba. No podía. Y pues las cosas se pusieron horribles. Y no podían ni siquiera hacer una denuncia, sino hasta que fuera lunes. Esto ocurrió el fin de semana. Pero dice que cuando ella escuchó esto, sintió un golpe en el pecho horrible. Porque eso que estaba viendo desde la esquina ya lo había visto antes. Ella había tenido un déjà vu mucho tiempo antes, 3 años exactamente. Sara tuvo un déjà vu muy raro. En ese déjà vu, a diferencia de lo que uno cree que solamente es la visión, dice que era más bien como una visión emocional. En ese déjà vu, ella sentía mucha desesperación y sabía que su familia sentía mucha desesperación y también tenía incertidumbre y también su familia tenía incertidumbre. Y específicamente en el déjà vu había una idea que se le quedó marcada: la verdad va a llegar demasiado tarde. Como había pasado, la verdad llegó demasiado tarde. Dice que se puso a hiperventilar, sintió un cosquilleo helado en todo su cuerpo y de repente tuvo la necesidad de correr hacia la habitación de su hermano. Subió corriendo, entró a la habitación y sentía que tenía que buscar algo, pero ni siquiera sabía qué. Y empezó a revisar y de repente, revolviendo uno de los cajones, vio algo y lo tomó entre sus manos. Eso era lo que estaba buscando. Era una cadenita que el hermano nunca se quitaba. La sostuvo en sus manos, dice que le temblaban las manos, sintió un mareo, porque también había tenido antes un déjà vu, en el que entraba corriendo a la habitación de su hermano y de repente tenía la cadena de su hermano en las manos, y al verla en el déjà vu, sabía que eso significaba que la cadena que nunca se quitaba, por alguna razón se la había quitado. Era un déjà vu aterrador. La medium, que la vio correr, subió a la habitación y se acercó sin hacer mucho ruido y le dijo en un tono bajito de voz: tú lo sabías. Y ella volteó y no supo qué decir. Dice que las piernas le flaquearon. Y esta mujer continuó y le dijo: lo soñaste, ¿verdad? Pudiste cambiarlo, pero huiste para protegerte. Tranquila, no te castigues. Hiciste lo que creíste que era correcto. No podemos salvar a todos, pero debes de aprender a controlar tus visiones. Desde niña has tenido este don, pero el miedo te hizo olvidarlo. Y era cierto. Ella había tenido una serie de déjà vus que simplemente los mantenía ahí, como algo extraño que le ocurrió, pero que la llevaron a este momento. Sí.
Dice que el lunes siguiente, 11 de noviembre, fue cuando toda la verdad salió a la luz. Ya que esta niña había dicho que era el primo el que se lo había llevado, pues la policía detuvo al primo. Y el primo confesó. Así que dijo en dónde estaba. Encontraron al hermano de Sara cerca de su sitio favorito en la ciudad. Pero era como si ella ya lo supiera, ¿sabes? Dice que aquella mañana, cuando encontraron el cuerpo de su hermano, ella estaba en el colegio, nadie le dijo nada. Cuando ella llega a casa de la abuela, pues ve a todos llorando. Y de inmediato pues supo que era lo que había pasado, ¿no? Sí. Dice que fue muy extraño porque ella se sintió destruida, pero al mismo tiempo aliviada, de que al menos hubieran encontrado su cuerpo. Y que al menos de esa forma pues le pudieran dar un cierre a esta historia. Dice que también recordó lo que le dijo la medium. Y que se le quedó muy grabado, ¿no? En estas palabras. Porque le dijo que quizá era así como debía ocurrir. Porque si ella hubiera intentado detenerlo, tal vez la familia estaría llorando 2 muertes en lugar de una. Y ella termina su correo diciendo lo siguiente: esta historia ocurrió hace alrededor de 1 año y 5 meses. Mi hermano mayor murió de una forma trágica. Tenía solo 22 años, era fuerte y lleno de vida. Sus supuestos amigos lo secuestraron, lo engañaron, lo traicionaron. Y él jamás se negó a ayudar a quienes apreciaba. Los amigos, entre comillas. Sí. Qué fuerte, esas historias. Uf. A veces más que darme miedo, me dan coraje. Sí. La gente cercana termina haciendo cosas terribles. Muy terribles. Ya hemos platicado de esto. Sí. La cercanía, la confianza y cómo terminas pues cayendo en algo tan vil como esto. Y pareciera que sí están las historias empalmadas. Te voy a contar un la caso. La última, ¿no? Sí. Te voy a contar un caso que por temas de las cosas que se vivieron se van a cambiar los nombres. Ok. ¿Vale? Es una familia. La familia está conformada, la familia nuclear de donde parte esa historia, está conformada por Raquel, que es la mamá de Damaris, que es la que manda esta historia. Ajá. Estaban viviendo cerca en la frontera de Ajá. México con Estados Unidos. La hermana de Raquel, Beatriz, hubo un tiempo donde vivió del otro lado. En algún momento tuvo una relación fallida donde tuvo una hija. La chica se llama Brenda, vamos a ponerle. Y pues creció sin papá prácticamente. Beatriz hizo su vida, estaban solas. Pero hubo un momento donde regresaron a México. Se acercó a su hermana con una noticia. Tenía una nueva relación. Tuvieron mucho tiempo separadas. Ajá. Al grado que se perdió el nacimiento de la segunda bebé. Resulta que viene con un nuevo galán, su nueva pareja, Josué. Empiezan a vivir cerca de ellas, a unas cuantas cuadras. La familia de Damaris con Raquel iban seguido a la casa de la tía. Desafortunadamente, en casa de la tía no tenían una solvencia económica, tenían mucha escasez. Se le añadía que el nuevo galán no le gustaba tanto trabajar, digamos. Ya sabes. Bueno. El caso es que iban seguido, ¿no?, a la casa. Damaris pues se empieza a involucrar con sus primas, que no tenía una cercanía porque las conoció prácticamente cuando regresaron. Uh-huh. Damaris ya estaba grande, Damaris estaba en la universidad cuando sucede todo esto. Había algo que le inquietaba a Damaris.
Como que había algo que le quitaba un poco la paz. Y eso era un sueño que había tenido. Ajá. Resulta que en una ocasión regresa de la universidad y está en su casa. Está su mamá, está su tía, su novio, el novio de la tía, y la niña chiquita. Y ella llega, tiene una sensación de miedo, de repulsión, y le dice a su mamá: llévate a tu prima, que estamos platicando de algo. Y ya pues ella carga a la niña, se la lleva a la habitación, y de pronto abre la ventana y ve que la policía se está llevando al tío político. Ay, güey. Y le dice a su mamá: ahorita regreso, échale un ojo a la niña. Pero le dice: ¿qué está pasando? Tu prima no aparece. En eso ella agarra su celular y hace una llamada. Vamos a dejarla ahí. Previo a esta historia o a esta fase de lo que está sucediendo, Damaris tuvo un sueño. En el sueño, ella estaba en casa de su tía. Y en el sueño comienza a tener estas acciones. Ve sus manos y sus manos no eran propias. Se veían más pequeñas. Está lavando los trastes. Y se le hace muy extraño todo esto. De pronto comienza a ver alrededor y dice: no es mi casa, esta es casa de mis tíos. Y todo en su respectivo orden, su espacio, como habitualmente estaba. Pero se siente muy rara. Muy, muy rara. En eso se oye que abren la puerta. Era el tío político. Ajá. Y ella lo saluda con un gesto. Él no le contesta, se pone a hacer sus cosas. Y en ese momento entra el individuo a la cocina y se le queda viendo de una manera inapropiada. Y ella se siente incómoda. Se sale de la habitación, de la cocina, y dice que al momento que pasa al lado de él, se da cuenta que está más bajita. Se mete al cuarto y empieza a doblar ropa, y el hombre le empieza a seguir por la casa. Y le dice: ¿tu mamá no está? Y va a tardar. No manches. Esto le empieza a atemorizar. Se sale de la habitación, de su cuarto donde estaba doblando la ropa, y se mete al baño. Empieza a bañarse y entra el hombre, que empieza a atacarla. Y ella trata de defenderse. El hombre le dice que no se resista como lo ha hecho con anterioridad, porque pueden terminar mal las cosas. Entonces ella, en la desesperación, en empujarse, antes de que el hombre hiciera algo mucho más grave todavía, en ese momento se escuchan las llaves de la puerta. Era la mamá, es decir, la tía. El hombre se hace hacia atrás, sale corriendo, se mete a su cuarto, y ella, llorando, se queda en el baño. Ella no quería decir nada, pero no entendía por qué estaba teniendo este sueño, que no podía despertar prácticamente. Empiezan a pelearse el esposo y la esposa. Ella se sale del lugar, está frustrada, quiere irse de ahí, no entiende lo que está sucediendo. En eso su mamá entra a la cocina y le dice: ya, por favor, saca la basura, que tienes hecho un desastre aquí. Y empieza con estos regaños. Y ella sale de la cocina, agarra la bolsa negra de la basura, ya sabes, empieza a amarrarla. Se ve su suéter de rayas blancas con negro y se ve una pulsera. Y suelta la basura, saca el celular y ve un número. No estaba registrado, ve un número. Los 10 dígitos de un celular. ¿En dónde estás? Voy para allá, me sucedió algo. Ella se despierta. No sabe qué está pasando. Cuando ve que se están llevando a este tipo arrestado, agarra su celular y logra acordarse de esos 10 dígitos.
y marca. Bueno, ¿está Brenda ahí contigo? ¿Quién eres? Soy su prima. ¿Tú quién eres? Soy su novio. ¿Quién te dio mi número? ¿Me la puedes pasar, por favor? Y ya le contesta su prima y dice, ¿dónde estás? Estoy aquí con mi novio. ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Qué te pasó? Fui a levantar una denuncia. Ayer tuve un conflicto muy fuerte con mi mamá porque mi padrastro trató de abusar de mí. Y le empieza a contar toda la historia que ella vivió en el sueño. Entonces se va a donde está casa del novio, platica con ella y le dice que yo ya no sabía cómo proceder. Y ayer que mi mamá me gritó y me dijo que sacara la basura, pensé que era el momento adecuado para irme de la casa. Y en ese momento le hablé a mi novio, le mandé un mensaje que quería ir con él. ¿Cómo sabes que yo estaba acá? Porque nadie sabía que estaba en casa de mi novio. Y le dice, mira, no importa. Lo importante es que hiciste la denuncia y que se va a ir a la cárcel. La historia concluye con que el individuo se queda arrestado, está entambado afortunadamente por todo lo que le hizo a su hijastra. Pero lo extraño de esto es que Damaris jamás había estado involucrado en un tema de premonición ni de déjà vu ni nada. Simplemente la historia. Lo más raro tal vez, si de por sí es rara esta historia, es que cuando Damaris llega a ver a su prima, la chica tenía un suéter de rayas blancas con negras. Justamente como estaba vestida la noche en que se había ido. Y la pulserita. Y la pulsera. ¡Wow! ¡Qué historia tan brutal! Sí. Si de alguna forma se pudieran utilizar los dones. Sí, y lo que resalta, ¿no? Regularmente cuando uno sueña, que esto también es algo que me he puesto ahí a investigar. No está lúcido. Ay, no te acuerdas de números, situaciones. muy difícil. Sí, pero ella menciona que se acuerda perfectamente, pues dio con el número, ni sabía que la prima tenía novio. ¡Wow! My God. Qué cosa tan increíble. Híjole. Me toca cerrar a mí, ¿verdad? Sí. Qué gran historia, Oscar, qué gran historia. Mira, a veces hay capítulos que por el tema no sé qué esperar del capítulo, ¿sabes? Pero hay ciertos temas que a mí me han parecido absolutamente increíbles. Uno de ellos es el de vidas pasadas. El de... Ay, ¿cómo se llama? Cuando experiencias cercanas a la muerte, pero que regresan a la vida. Regreso a la vida se llama el capítulo. Y Todas las historias me han gustado mucho. Esta que acabas de contar me parece increíble. Y yo creo que esta que te voy a contar deja muchos enigmas, pero es otra vez una de las historias más impresionantes que he escuchado. Okay. Fíjate. Esa historia se llama tal cual, Déjà vu. Y es anónima. Sin embargo, aunque es anónima, se les ha colocado unos nombres que te pido una disculpa. Yo no sé si cambiaste los nombres, pero pediste que fuera anónima. Entonces, aunque me imagino que cambiaste los nombres, yo aún así volví a cambiar los nombres para que no hubiera ningún problema. Lucía, que es nuestra protagonista en esta historia, su historia comienza con un evento bien raro. Ella no recuerda, pero literalmente no recuerda qué fue lo que pasó. Nada. Su memoria, digamos, después del incidente, es abrir los ojos en una habitación que estaba helada en un hospital. Llevaba
3 semanas en coma. Okay. Y esto es algo que además a mí se me hace bien particular. Cuando estás en un hospital, supongo que es para evitar, en mi caso así fue, cuando tuve un accidente en la pierna. Okay. Y me dio ahí una condición que bueno, la temperatura la tenía hasta arriba. Ponían el aire acondicionado, pero súper potente. Y ya sabes que solo estás con la batita. Sí. Y cuando se te va la fiebre y etcétera, estás, pues, sientes un frío terrible. Y me imagino que esto fue lo que sintió ella. Imagínate 3 semanas en coma. Cuando abre los ojos, ni siquiera sabían dónde estaba. Para ella fue algo horrible. Lo que sí se entera después es que estuvo en un accidente automovilístico. Okay. Pero ella tampoco, ni siquiera recuerda haberse subido al automóvil. O sea, simplemente estaba en su día a día y de repente despierta y ya pasaron 3 semanas. Pero hubo algo que mientras estuvo en coma se repetía en su cabeza. No muchas veces, unas cuantas veces. Ella no lo veía como un sueño, ella lo veía como la realidad misma. Y es esto que te voy a decir. Fíjate. Dice que durante el coma soñó que había un ente inhumano. Okay. Esta entidad no tenía ojos, pero tenía esta parte de la cara donde irían los ojos como un poco sumido, como si en algún momento pudiera llegar a tener un par de ojos ahí, pero no los tenía. Tenía unos dientes muy pequeñitos, no eran exactamente afilados, eran como unos dientes como de un cetáceo y eran muy, muy brillantes. No eran colmillos, eran como redondeaditos y eran muy, muy brillantes. Y además dice que era muy raro porque estaba como en la penumbra de la cocina. En su sueño estaba en una cocina. Y ahí, esta cosa, cuando se movía, la realidad se retorcía a su alrededor. Cuando se quedaba quieto, la realidad estaba normal. Pero cuando se movía, la realidad se retorcía. Y de la boca le salía como una baba negra, pero que caía hacia arriba. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Era como una entidad muy rara. Dice que estaba ahí y le daba miedo, pero más que miedo le daba como repulsión. Ajá. Y esta entidad, aunque no tenía ojos, sabía que ella estaba ahí. Y lo único que hacía era como moverse. Se acercaba, se alejaba. Y ella sentía cuando se acercaba a la entidad un olor putrefacto y agrio. Eso era el sueño que se repitió 2 o 3 veces mientras ella estaba en coma y de repente despertó. Pues bueno, pasó un tiempo, se recupera y se dio cuenta de que experimentaba déjà vus. Pero estos déjà vus eran un tanto distintos. Fíjate, dice que en una ocasión estaba con su madre, estaba sentada en la casa de su mamá, estaban platicando algo así como en voz baja, cuando de repente una radio vieja que tenía la mamá se activó. Así. Era una radio que evidentemente estaba conectada a la luz, pero se encendió. Se enciende y inmediatamente sintoniza una estación de radio donde hay una canción. Cuando escucha la canción, es como cuando un aroma te recuerda algo. La canción le recordó algo, pero algo que no había pasado. Okay. Le activó su primer déjà vu. Y en este déjà vu veía a su madre acostada en una cama de hospital, que claramente era de hospital, y dice que había como un halo blanco a su alrededor. Y a su lado, como observando sin ojos, estaba la criatura viendo a la mamá. Y ella sabía que esa criatura que observaba a la mamá sentía como mucha felicidad de que la mamá estuviera ahí. Y de repente dice que fue unos segundos. La música, la visión, y fue tan fuerte que cuando se suelta de la visión y se hace hacia atrás, se cayó de la silla. Literalmente se cayó de espaldas. Y la mamá pues le preguntó: Lucía, ¿estás bien? Y ella estaba como: ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué te pasa? Se sintió muy intranquila y pues se fue a su casa.
Y estaba tratando de comprender qué pasó. Es más, ella nunca había escuchado el término déjà vu. No sabía qué fue esa visión, y no pudo dormir. Bueno, esa noche recibe una llamada. Su mamá estaba en el hospital. Había sufrido un ataque cardíaco, pero no falleció, sobrevivió. Y cuando ella llega y la ve en la cama, era exactamente igual a su visión. Y ella piensa que a lo mejor ese aura resplandeciente a lo mejor significaba que estaba viva, ¿sabes? Y la vio y dice que por dentro sentía una sensación horrible, estaba destrozada, pero al mismo tiempo estaba muy feliz porque su mamá estaba viva. Y la mamá pues la vuelve a ver y ella trataba de fingir que estaba bien, pero la mamá se dio cuenta de que algo malo estaba ahí, ¿no? Como sea, le dicen que va a estar bien, ella se siente pues un poco más tranquila, regresa a su casa y al día siguiente recibe la visita de un amigo suyo. Este amigo se llama Jaime. Cuando llega Jaime a verla, pues se había enterado de que ella estuvo 3 semanas en coma, el accidente, lo que había pasado con su mamá. Pues va a verla, ¿no? A ver cómo está. Y están platicando, le está diciendo que bueno, que han pasado cosas muy raras, que el accidente fue muy fuerte, que no recuerda nada, que lo que pasó con su mamá. Y mientras están platicando, él se da cuenta de que un mueble de la cocina está como flojita la madera. Y le dice, mira, tú sígueme platicando, tienes un martillo, yo ahorita le pongo aquí bien los clavitos y va a quedar bien tu mueble. Ella le dijo, sí, claro que sí. Entonces se agacha para buscar el martillo y cuando ve el martillo, ¡pum! Segundo déjà vu. Otra vez. Ahora fue una visión, la del martillo, que la regresa, la lleva a un déjà vu. En este segundo déjà vu, ella observa su mano con el martillo. El martillo lo está apretando con mucha fuerza. Y en el piso está Jaime. Un charco rojo se extiende debajo de él. Y al final de ese charco está la criatura posada así en el suelo, observándola sin los ojos a ella. Y cuando ella observa a la criatura abre esa boca descomunal, saca la lengua y comienza a lamer el líquido. Y ella regresa y ve cómo está apretando el martillo con mucha fuerza y le dice a Jaime, vete de aquí. ¿Qué? Por favor, vete de aquí. Vete de mi casa. Tranquila. Por favor, es por tu bien. Vete. ¿Está bien? Y pues Jaime se da la vuelta y se va. Ella siente que de alguna forma ha cambiado el destino. Pero nuevamente se entera esa noche de una noticia terrible. Cuando Jaime llegó a su casa, se metió a bañar. Se resbaló y su cabeza golpeó contra la porcelana. Se abrió la cabeza y se desangró. Y ella en ese momento, pues obviamente entró en pánico. Una cosa, dice que terrible. Estaba tratando de convencerse de que todo esto había sido una casualidad, una mala pesadilla, algo. Quizá algún efecto de haber estado en coma 3 semanas. Cuando pasan unos días y otra vez vuelve a tener una visión. Tercer déjà vu. Su abuela ya estaba enferma, eso sí. Lo deja muy claro, su abuela ya estaba enferma. Ella de repente ya no fue un sonido, ya no fue una visión de lo que estaba pasando, simplemente sabiendo que su abuela estaba enferma, pensó en ella y en ese momento, ¡pum!, llega este déjà vu. En el déjà vu veía a su abuela en cama, como estaba, porque estaba enferma,
y la entidad estaba trepando a esa cama, se colocaba encima de la abuela, la volteaba a ver a ella y luego abría la boca y en lugar de sacar la lengua, como que succionaba el aire. Y ella veía como luz salía del pecho, del cuello y de la boca de su abuela y entraba dentro de esta entidad. Cuando sale de ese como trance, trata de advertirle a su abuela, pero pues la abuela estaba nomás enferma. Sin embargo, 3 días después, su abuela fallece. Y ahora sí, ya no pudo más. Y Lucía fue directamente a pedir ayuda psiquiátrica. Explicó todo lo que había pasado, el accidente y más. Este doctor que la revisa y comienza pues su trabajo, lo primero que hace es recetarle unos antidepresivos. Van a estar como, pues tienen que pasar por un proceso, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que está pasando, pero mientras tanto, para que ella se relaje, se calme, le dan estos antidepresivos. Ella regresa a su casa, se toma estos antidepresivos, dice que sintió que no le ayudaban pero en nada y estaba convencida de que había algo más. Entonces, ella comienza a buscar en un blog. Esta historia no crean que ocurrió hace unos meses. Esta historia ya tiene un tiempo. Y ella se pone a buscar en ese internet antiguo, donde habían blogs y foros, y en lugar de googlear, buscabas en estos lugares respuestas. Ella se pone a buscar y encuentra en un blog donde se hablaban de leyendas de seres que habitan entre los velos del coma y la muerte. Y decía que estas entidades se alimentaban del sufrimiento ajeno. A ella esto la dejó peor de lo que ya estaba. Sumado a los antidepresivos, la muerte de su amigo, el fallecimiento de su abuela, ella estaba muy triste. Ya no sabía cómo seguir viviendo porque no sabía en qué momento iba a llegar la siguiente visión. Así que decidió que en lugar de esperar que llegara la siguiente visión, ella iba a buscar esa visión. Llegó a su cuarto, se sentó en la cama, frente al espejo, estos espejos grandes, de cuerpo completo, viéndose de frente, esperando a que la visión llegara. Pero la visión llegó de una forma distinta en esta ocasión. Mientras ella veía el espejo, dice que detrás de ella, en el reflejo, vio claramente cómo esta entidad empezó a emerger detrás de ella, como que se estaba poniendo en pie, y esa boca tan extraña estaba como sonriendo. Se paró detrás de ella y abrió la boca, y ella escuchó claramente que de su boca surgió una palabra: Clara. En ese momento, el déjà vu llegó con muchísima fuerza. Veía a Clara, su hermana, en una cama, y lo primero que veía era su rostro, con los ojos cerrados, la boca cerrada, como si estuviera durmiendo. Pero del cuello para abajo estaba totalmente manchada en líquido hemático. Y la criatura estaba sonriendo, contemplando su obra, y se movía, y la realidad se distorsionaba, y se acercaba a ella, y regresaba hacia el cuerpo, y la señalaba, y abría la boca y sonreía, como mostrándole que eso había sido obra de esta entidad. Cuando regresó del déjà vu, dice que desesperada corrió hasta llegar a la casa de su hermana Clara y comenzó a tocar
y a tocar, esperando a que la abriera, pero no la abría. Sabía el lugar donde su hermana escondía las llaves para las visitas cercanas, como ella. Tomó la llave, abrió la puerta y se metió. Subió corriendo a las escaleras buscando a su hermana. Abrió la puerta del cuarto y la encontró. Parecía que estaba dormida y estaba llena de sangre. Habló inmediatamente al servicio médico. Cuando se la llevaron, dice que falleció minutos después de ingresar a urgencias, porque las heridas en las muñecas eran demasiado profundas. Ese fue el último déjà vu que tuvo y la última vez que vio a esta entidad. ¿Se habrá contestado la pregunta del inicio del programa? No manches. Es que es bastante misterioso, interesante. Hace rato hablábamos de que no existe, a veces tenemos este juicio, ¿no? De que porque se ve feo un ser. Pero esto definitivamente es perverso, es malo. Sí, creo que sí. Porque como se relata, se describe la sonrisa antes de la tragedia o durante. Es fascinante. Personalmente en estas historias, lamentablemente hay vidas que se pierden, pero dentro de este universo que hay de estos seres, me da mucha curiosidad cómo funciona. Exacto. Porque estaba los extraterrestres, Ajá. la muerte y esta cosa que quién sabe qué es. Sí. Como un demonio, ¿no? Algo así raro. No sé. Hay que nos digan en la audiencia qué opinan. A mí lo que me parece muy interesante es esto de que cuando se movía, la realidad se distorsionaba. Ajá. Como una señalización de que no pertenece a esta realidad. ¿Me entiendes? Sí, 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 claro. Algo así como, eso es lo que siento que de alguna forma comprendía ella. Hay algo bien raro que pasa, y personalmente una vez me sucedió. Algunos saben que pasé mucho tiempo dentro de la iglesia. Uh-huh. Y de las cosas extrañas, y yo sé que también hay detrás de cuadro, hay gente que le ha sucedido o se ha cuestionado con respecto cuando alguien ora por ti. ¿Has visto estos shows que planean? Porque son planeados incluso. Cuando llega alguien y ora por una persona y se cae. Sí. Muchas veces dentro de la iglesia a mí me tiraron. ¿Te tiraron? Me tiraron. Es decir, oraban por mí y empezaban a hacer presión para que yo me fuera para atrás. Ajá. Y alguien estaba y me acachaban y estaban orando. En una ocasión una mujer oró por mí, pero no me tocó. Simplemente hizo esto. O sea, tenía las manos como una frente a otra. Hace cuenta que esta es mi cabeza. Ajá. Y se paró, estaba más chaparrita, me hizo así. Así. Como si te fuera a tocar la cabeza. Ajá, de pero los lados, jamás, pero jamás. sin tocarte. Ajá. Y me dijo ahí unas cosas algo certeras. Y cuando dijo en el nombre de Jesús, amén, me caí. No fue show, no fue nada. O sea, yo ya ves que luego hasta hacen burla, ¿no? De que como que te convulsiones. Simplemente me caí. Fue algo raro. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Ajá. De las cosas raras que viví. Ahora, la siguiente, y es hacia dónde va esto. Una vez yo estaba orando me pasó más de una vez. Estaba orando por personas. En el momento en que yo tocaba a la persona y cerraba los ojos por lo de la realidad, como que se abría otro sector dentro de mi cabeza y se empezaba a proyectar una especie de película, ¿sabes? Ajá. Y una vez, esto sí me llamó la atención, me dio hasta miedo por lo que yo estaba haciendo. Porque llego con un señor, un extraño, estábamos en modo misioneros, y yo me le acerco a un señor y comienzo a platicar con él. Se da la conversación. Al final, el modus de evangelizar era evangelizar sin evangelizar. Es decir, platicar con las personas. Y si te dabas cuenta de que tal vez te daba un indicio de que estaba pasando por algo, le preguntabas, ¿puedo orar por ti? Y sin tanta faena, así de que tienes que ir a la iglesia. Entonces, simplemente es como una bendición, ¿sabes? Entonces yo estoy platicando con este señor. Conversábamos 2-3 cosas
de las cuales la que resalta es que no tenía empleo. Ajá. Me dijo, ando muy preocupado, sucedieron algunas cosas, pero Dios proveerá, yo sé que voy a encontrar trabajo. Y le digo, ¿puedo orar por usted? Y me dice, claro que sí. Cuando le pongo la mano acá en la espalda, yo empiezo a ver a un niño, pero así en una proyección. Cierro los ojos y veo que el niño se cae y se fractura la pierna. Yo abro los ojos y le pregunto, ¿hay un niño en casa que tiene el pie lastimado? Y se hace para atrás y me dice, mi hijo no hace mucho se cayó de una bicicleta y se quebró la pierna. Entonces esto, pues la verdad es que por eso ando preocupado por el trabajo, no encuentro, hay que pagar algunas cosas, etcétera, etcétera. Eso te lo menciono por el tema de la realidad. Ajá. Porque yo estoy en ese momento con esta persona, estoy orando, más allá de no sé, tanta faramaya, me llega esta sensación de estar viendo cosas. Y yo pregunto, nunca me he atrevido más que una vez a decir con certeza, hey, estás pasando esto. Simplemente es raro que tengas este segmento, este sector dentro de tu cabeza con una realidad que no sabes qué está pasando y termina siendo real. Es como hackear la realidad. Ajá, algo así. Porque no debieras ver el futuro, porque no ha ocurrido, se supone. Ajá. Y tampoco debieras ver la memoria de otra persona porque no te ocurrió a ti. Sí. Pero de alguna forma se puede hackear. Y tienes estas observaciones, pero igual que con un déjà vu. Ajá. Tú viste eso, pero no lo puedes modificar. No. Porque ya pasó. Exactamente, es un tema del pasado. Sí. Es muy raro el tema. Pero es una visión al final de una realidad. Ajá. Que no te ocurre a ti o que no debieras saber. Exactamente. Wow. Ahí está. No manches, qué loquísimo estuvo esto. Wow, oye, muchas gracias. Fíjate, este capítulo me acaba de gustar muchísimo porque siento que a lo que fue, a las historias. Y eso me late mucho de Insomnio. Digo, a veces nos clavamos un montón de otras cosas, pero en esta ocasión me pareció increíble. Amigo, ¿nos puedes repetir redes sociales, todo lo demás ya para cerrar? Antes, gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar contigo. Redes sociales, personales, Oscar Herbert en Instagram, TikTok, Threads y Twitter. Y se regalan sustos en la plataforma de YouTube. Ahí estamos. Y Spotify. Y Spotify también. Gracias. Eso. Muy bien. Gracias, de verdad. Gracias. Ya nos vamos. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, lo pueden hacer al correo que aparece en pantalla o que está en la descripción, que es fepo@podcastparanormal.com. En el asunto le pueden poner de qué creen que es su historia, chaneques, duendes, déjà vu, premoniciones, fantasmas, etc. Y si quieren que la historia sea anónima o anónimo, por favor, se lo ponen al principio para que no nos vayamos a equivocar. Muchas gracias. Ya nos vamos ahora sí. Gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana para... Ay, a ver, ya me perdí. Estoy dando otro podcast. Nos vemos la próxima semana para seguir relatando estas terroríficas experiencias reales de la audiencia. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.